Hola, somos Cristina y Toni de Barcelona, los padres de Martina, que tiene 18 años y está diagnosticada con el síndrome de deficiencia CDKL5. Queremos explicar nuestra experiencia con el diagnóstico para ayudar a hacer difusión de este desorden, de esta enfermedad, y para que sirva de ayuda para poder diagnosticar a las 400 personas que se estiman que en España pueden tener este síndrome y que a fecha de hoy pues todavía no tienen diagnóstico. ¿Cómo os llegó el diagnóstico? ¿Qué año llegó y qué edad tenía Sergio? El diagnóstico nos ha llegado el 10 de febrero de este año, es decir, hace muy poquitos meses que por fin tenemos diagnóstico. Sergio tiene ya 16 años y nos llegó de casualidad. Nos ofrecieron incluirnos en un estudio genético, sí que era en otro hospital, hicimos un cambio de hospital y llegó simplemente. Ya no habíamos perdido esperanzas de tener el diagnóstico. Nos habían dicho muchísimas veces que lo más seguro es que no supiéramos nunca qué patología sufría Sergio. ¿Cómo les llegó el diagnóstico? Martina nació completamente normal en la clínica de Pilar de Barcelona, pero al mes de vida empezó a tener unos pequeños espasmos, parecían cólicos, pero eran bastante continuados. Al final nos decidimos por ir a urgencias a Vallebrón y allí nos dijeron que eran crisis epilépticas. Le empezamos a dar medicamentos para las crisis epilépticas y estuvo así hasta los 6 meses. Estuvo bien durante una temporada hasta los 2 años y desde los 2 años hasta los 4 años empezó otra vez a tener las crisis epilépticas. Durante todo este tiempo probamos con varios medicamentos hasta que a través del Hospital de San Juan de Dios ingresó Martina una semana para hacer pruebas sobre la epilepsia y para hacer pruebas genéticas. Probamos con un antiepiléptico nuevo, el Tegretol, y este le funcionó bien. A través de estas pruebas genéticas que le hicieron en San Juan de Dios, se le diagnosticó a Martina como síndrome de Rett atípico por mutación del gen CDKL5. Este diagnóstico se nos comunicó por teléfono una mañana, a las 8 de la mañana, me llamó la doctora y me comentó que era el primer caso diagnosticado en España y que habían otras 20 familias en todo el mundo con esta mutación. ¿Qué año llegó? En el año 2008. ¿Qué edad tenía Martina? Tenía 5 años. ¿Cuál crees que es la causa por la cual el diagnóstico llega de manera tardía? No sabemos. No sabemos. Posiblemente sea un cúmulo de circunstancias, que Sergio es niño y es una patología asociada a niñas, que nuestro hospital no hacía estudios mosaicales, no sé, no tenemos idea, la verdad. ¿Cómo influye el hecho de saber que se trata de uno de los primeros casos diagnosticados? Pues la falta de información, suerte que tuvimos el contacto de la Asociación Catalana del Síndrome de Rett, cuyas familias nos acogieron muy bien y que sobre todo una familia que iba su hija iba a la misma escuela de Martina, que tuvo mucho contacto con nosotros y bueno, nos sentimos muy arropados con ellos. A tu entender, ¿qué es lo que debe mejorar para que no se deba de esperar tanto a recibir un diagnóstico? Pues
Información y herramientas, es decir, que todos los médicos implicados, pediatras, neuropediatras, médicos de familia, neurólogos, que todos tengan y conozcan la guía del CDKL5 y que luego tengan las herramientas para poder realizar esos estudios genéticos. ¿Existía en aquel momento información sobre el síndrome? Sí, buscando por internet encontramos en Australia una pequeña información sobre los orígenes del descubrimiento de esta mutación del gen CDKL5 a través de una familia australiana que tenían unos hijos gemelos que padecían esta enfermedad. A través de esta información también dimos con Interreg. Interreg llevaba un registro de los pocos casos que existían en el mundo diagnosticados como CDKL5 y con esta asociación nos pusimos en contacto para inscribirnos y proporcionar toda la información que nos pedían, colaborando con ellos en todo. ¿Qué información has encontrado del síndrome? Pues bueno, al tener un diagnóstico tan tardío, lo bueno es que hay información. Hay mucha información, hay muchos proyectos abiertos. Sí que es verdad que de unos meses para aquí se nos han abierto un mar de posibilidades que antes no teníamos. ¿Cómo llegó a saber de otros diagnosticados? Pues los primeros contactos fueron a través de la Asociación Catalana Red. Nos dijeron que conocían de otro caso en España con la mutación en el gen CDKL5. Una familia de Mallorca que es Celia, una niña de Mallorca que pudimos conocer, que pudimos tener contacto por internet, nos intercambiamos fotos, nos intercambiamos mensajes y la verdad es que fue emotivo este primer contacto con otra persona que tenía el mismo diagnóstico que Martina. Posteriormente, también por internet, contactamos con la asociación italiana y pudimos conocer a una familia de Bolonia que tiene una hija también de casi la misma edad que Martina y que, bueno, cuando vimos sus primeras fotos y sus primeros vídeos, pues fue increíble porque pensamos, es que es la misma mirada, los mismos gestos, el cruce de piernas CDKL5 tan característico, y ahí fue donde ya dijimos, sí, tienen rasgos muy característicos y bueno, lo recordamos como algo muy emocionante. Luego, pues a través de la doctora de San Juan de Dios, al cabo también de un tiempo, nos dijeron, oye, pues nos llamó la doctora un día, una visita nos dice, tenemos una familia de Barcelona con una niña que también ha dado las pruebas, también tiene el diagnóstico de CDKL5, nos pidió permiso para ver si le podía pasar nuestro teléfono y contactar con ellos, y sí, enseguida nos llamaron y un día quedamos aquí al lado de casa y nos conocimos, y ahí pues conocimos a Clara y a Monsa y a Jenis, y bueno, la verdad es que ese día no lo vamos a olvidar nunca porque no sé, tanto tiempo pensando que éramos, ¿no?, como algo únicos en el mundo, y descubrir que tienes una persona que es de tu mismo barrio y que encima Clara había ido a la misma guardería con nuestro hijo Álvaro, vamos, era increíble. Y no sé,
creo que ni se acordaban de ese día. Ellos, como muy normal, pues venían con la información recién llegada, muy afectados, y creo que ahí empezamos una relación con ellos que ha derivado en una amistad. Y un poquito después, pues ya llegó también Urgell. También un día vino Urgell con su familia, con sus papás. Quedamos un día en nuestra casa con Clara, con Urgell, nos conocimos. También fue muy emocionante. Venían desde Castellón y ahí fueron los primeros contactos en las familias. ¿Qué es lo más ventajoso del hecho de disponer de un diagnóstico? Yo creo que el diagnóstico es la base. Tienes un diagnóstico y puedes acceder a medicación adecuada, a tratamiento, terapias. No tienes diagnóstico, ese abanico de posibilidades no existe. Lo único que hacen eres como un conejillo de indias, y lo que hacen es ir probando contigo. A nosotros todo lo que han probado no nos ha funcionado. ¿Cómo se organizaron estas primeras familias? Bueno, pues ahí nosotros, un poco como los pioneros, realmente teníamos un gran arraigo a la asociación Red, que nos habían acogido con mucho cariño, donde habíamos hecho lazos muy fuertes con estas familias y donde nos habíamos involucrado. Realmente a nosotros el diagnóstico al principio fue síndrome de Rett atípico, con la mutación de CDKL5, que nos decían CDKL5, es que ni se nos quedaba la palabra. El CDKL5 lo hemos asumido luego, pero al principio no sabíamos ni decirlo. Y fueron las nuevas familias. Ahí yo creo que tuvo mucho peso Sandra, en la que ella vio muy claro de tirar adelante con CDKL5 como entidad propia, y donde nos propuso muy claramente de crear una asociación, y ahí es donde empezó la asociación CDKL5 España, con un grupo de WhatsApp de 4 familias, y así fue. Y finalmente, ¿cómo supiste de la asociación? ¿Y cuál fue su acogida en ella? Nosotros supimos la existencia de la asociación en el mismo momento del diagnóstico. En la misma consulta le preguntamos a la neuropediatra qué conocía de este síndrome, si sabía si había asociación, si no, digamos que nos diera toda la información que tuviera. Y esa misma noche nos pusimos en contacto con la asociación y bueno, darles las gracias por la cálida acogida, por todo el asesoramiento. Es como al final encajas en un sitio. Nada más, ha sido un poquito nuestro resumen, nuestra historia. Agradecer a todas las personas que nos han ayudado, que nos siguen ayudando en esta lucha, en encontrar esas 400 personas que se diagnostiquen, porque tener un diagnóstico realmente es muy importante, tanto para las familias como para los profesionales. Muchas gracias.